Amén, gloria al Señor, que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad de poder estar entre ustedes hoy en día. Permita el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos encontrarnos bien en este día. Y si no, permita el Señor que entonces pueda Él en su misericordia suplir para nuestras necesidades, para la gloria de su nombre. Amén. Así que bienvenidos todos y cada uno de ustedes a esta clase. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente en este día y que todos nosotros podamos salir de aquí glorificando el nombre de nuestro Dios. Amén. Así que, ¿qué les parece si comenzamos hoy? En la clase de hoy en día estaremos hablando de un ataque personal, lo cual lo encontramos en el último versículo de este bloque de versículos que vamos a estar viendo. Estamos hablando acerca de aquel hombre que había sido ciego, que ahora es interrogado por los fariseos, y hoy es el último versículo de este bloque de versículos. Amén. Así que nos vamos a la palabra del Señor en Juan capítulo 9, versículo 34, que dice así: y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Gloria al Señor. Oramos, mis amados hermanos, y le pedimos a Dios que nos ayude en este día. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Señor mío, Dios mío, no quisiéramos empezar sin antes decirte y pedirte perdón y suplicarte perdón por todos nuestros pecados con los que ya hemos pecado contra ti todos estos días, Señor Santo Israel, y ya que empezamos una nueva semana, que podamos empezar bien contigo, Señor. Que de antemano estoy seguro que todos nosotros te pedimos perdón a diario, Señor, pero te rogamos ahora unidos como hermanos, Señor, a través de este medio, que en tu misericordia tú puedas perdonarnos a todos nosotros, a todos los oyentes, Señor, y que puedas limpiarnos de toda maldad, injusticia, iniquidad que pudiera encontrarse en lo profundo de nuestro corazón. Gracias, Padre, porque queremos estar a cuentas contigo y pedirte y suplicarte que tú nos guíes a través de tu palabra y que tú nos enseñes a través de ella, que tú nos muestres tu palabra, que nos ilumines para poder entenderla y que nos dé la fortaleza y el valor para poder vivirla independientemente de las consecuencias que podamos tener al servirte a ti, Señor, de parte de aquellos que te aborrecen. Gracias, Padre amado. Ayúdanos, enséñanos, muéstranos, Señor, y que podamos nosotros gozarnos y deleitarnos en ella para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Como podemos ver, mis queridos amados y amados hermanos y amigos en las redes sociales, hablaremos de ese ataque personal de los fariseos a este personaje, en el cual él lo dice en la última parte que dice, respondieron y le dijeron. Esta respuesta que le dieron estos fariseos a este hombre que había nacido ciego fue después de los argumentos que él les había dado, en este caso en particular, argumentos válidos que no podían refutar y que al final de cuentas ellos le responden con estas palabras. Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y dice que al final lo expulsaron. Pero para poder entender esta parte que ellos le dicen, tú naciste del todo en pecado, ellos no se referían precisamente a lo que nosotros entendemos que todos los seres humanos nacemos del pecado, con la condición pecaminosa, ¿no? En este cuerpo pecaminoso de lo cual, como lo hemos hablado antes, lo traemos, o si pudiéramos decirlo así, lo venimos arrastrando desde los tiempos de Adán, ¿no? De cuando Adán pecó contra Dios y entonces vino la decadencia del ser humano, tanto en su condición física como en su condición mental y moral, ¿no? Pero en este caso en particular, él le dice, tú naciste del todo en pecado, y no es a eso a lo que se refieren, sino para poder entenderlo es necesario que todos nosotros vayamos un poquito a la historia para poder saber a qué se referían ellos con estas palabras.
Y nosotros lo podemos encontrar inmediatamente en el versículo 1, en este mismo capítulo, pero en el versículo 1 a través, en este caso, de los apóstoles, en esa pregunta que le hicieron a Jesús. Cuando dice así: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Obviamente los discípulos iban con Jesús y ellos pudieron notar que Jesús volteó su mirada hacia ese hombre que estaba ciego de nacimiento. Y ellos, dice, les preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús le da la respuesta a estos hombres y les dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Pero noten que ya en los discípulos existía esa pregunta de que al final de cuentas había una consecuencia en la vida de este hombre, y era que había nacido ciego. Pero ya para aquellos tiempos de Jesús se creía y se pensaba que el ser humano, si tenía una consecuencia negativa en su cuerpo, no una enfermedad física o algún problema, no que al final de cuentas viniera la tragedia a su vida, se referían, ellos creían que era referencia o la consecuencia del pecado en su vida. Pero noten que los discípulos le preguntan: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y eso es lo interesante, porque al final de cuentas ninguno de nosotros pensaría que en este caso en particular un niño pudiera pecar aún desde su nacimiento, porque él vino ciego desde su nacimiento. Pero lo interesante es poder descubrir en la Biblia que hay ciertas personas que creen que sí puede ser posible. Y que digo, ellos creen, no estoy diciendo que nosotros creemos eso, pero que son personas dentro del judaísmo que en su manera de razonar y de pensar creen que verdaderamente al final de cuentas toda desgracia que viene sobre la vida de uno es porque ha habido un pecado tanto de la persona como de sus padres. Y en este caso en particular podemos decir que no solamente se cree hoy en día o se creyó en los tiempos de Jesús, sino que al final de cuentas podemos verlo a través de la historia desde hace muchísimos años. Y en este caso en particular nosotros podemos verlo aún en el libro de Job, que según se cree de parte de los estudiosos, el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Sé que en el orden que se encuentra en la Biblia no es el primero, sino que ponen por primero los libros de Moisés, pero creen que Job estuvo incluso más o menos o en los tiempos de Abraham, que es más de 400 años antes de Moisés, o que estuvo antes o que estuvo después, justo después, porque en este caso en particular Job hacía sacrificios a Dios. Pero que les digo que al final de cuentas el libro de Job es el libro que se cree que es más antiguo que cualquier otro libro en la Biblia. Y ya en el libro de Job, en el capítulo 11, hay un personaje que se llama Sofar, y es él el que acusa a Job de haber hecho alguna maldad. En otras palabras, diciéndole: si te ha venido este mal, ha de haber sido precisamente porque tú hiciste algo malo en contra de Dios. Y usted puede leer todo el capítulo 11 y descubrir en las diferentes ocasiones donde este Sofar le dice a Job que que Job prácticamente, no que cree, sino que Job verdaderamente había hecho algo malo contra Dios y que por eso le estaba pasando la desgracia que estaba viviendo. Obviamente, nosotros que tenemos la Biblia podemos decir: bueno, Sofar estaba totalmente equivocado porque Dios estaba permitiendo que Satanás probara a Job. Pero en aquellos tiempos ellos no tienen lo que nosotros tenemos, pero más sin embargo esa manera de pensar y de creer que la desgracia es por causa de algún pecado que hemos hecho contra Dios no es algo nuevo, no fue en los tiempos de Jesús, sino que siempre podemos verlo a través de la historia, que es un pensamiento del ser humano, ¿no?, durante muchísimos años, y que solamente Dios sabe
cuando eso comenzó a surgir. Y les digo, hay personas que creen que eso es, en este caso en particular, consecuencias del pecado de los padres. Como nosotros vemos en la Biblia, y ellos son referencias que ellos utilizan, en este caso en particular, una de las partes que ellos utilizan para ese estilo de pensamiento es cuando Dios da los 10 mandamientos. Y en este caso dice en Éxodo capítulo 20, versículo 5, dice, y no te inclinarás a ellas, hablando Dios de las imágenes, ¿no? De lo que se le hace ya la idolatría al ser humano. Dice, y no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero note que dice que visita la maldad de los padres hacia los hijos o sobre los hijos. En otras palabras, está hablándonos de una consecuencia que los hijos acarrean por causa del pecado de los padres, que incluso nosotros podemos ver en la historia del ser humano hasta el día de hoy, que si bien es cierto, hay muchas maneras de pecar, pero que hay ciertas maneras en las que uno peca que afecta literalmente o físicamente la vida del ser humano, como en este caso las drogas en el embarazo, ¿no? El alcohol en el embarazo. Incluso cuando me refiero a drogas, me refiero a las drogas que causan adicción, ¿no? Como la marihuana, cocaína, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que también hay medicamentos, que en realidad todo medicamento es una droga, pero hay medicamentos que incluso usted lo lee en la parte de atrás y dice, ah, si está embarazada, consulte a su médico, no lo tome, ¿no? O sea que no todas las consecuencias que podemos ver en la vida de los seres humanos pueden ser consecuencias por causa del pecado de los padres o de las personas, sino que a veces simplemente por naturaleza o por los efectos secundarios de una pastilla. Pero en este caso estamos hablando de los pensamientos de aquellas personas que ven a través de la Biblia que es consecuencia del pecado, ya sea de los padres o de la persona. Y sabemos que la Biblia también nos narra que el Señor mismo dice, los hijos no acarrearán los pecados de los padres o pagarán por los pecados de los padres y viceversa. Pero también hay que notar que la Biblia nos narra en tres ocasiones diferentes, aquí en Éxodo capítulo 20, versículo 5, Éxodo capítulo 34, versículo 7 y Números 14, versículo 18, que tienen una similitud muy evidente donde Dios dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, obviamente de los que los aborrecen. Pero aún así podemos ver incluso que ellos utilizan otros versículos bíblicos, como en este caso el Salmo 109, versículo 14, donde el salmista David hace un clamor de venganza y en el versículo 14 dice, venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no se ha borrado. En otras palabras, aquel que le estuviese haciendo mal a David clama a Dios por una venganza y diciéndole, Señor, aún cuenta sobre su vida el pecado que hicieron sus padres. O sea, por esta maldad que Él está haciendo conmigo, aún aplícale a Él, en este caso en particular, lo que tú dijiste en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 5, donde dices que tú visitas la maldad de los padres hacia los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, por causa de que éste me aborrece a mí, y al final de cuentas, obviamente, si me aborrece a mí, no te está tomando en cuenta a ti. Así que David aclama al Señor por venganza contra aquellos que le hacen el mal y pidiéndole que aún la maldad que hayan hecho sus padres les sea contado en su vida. Y hay un versículo más también, y es el que más me llama la atención, cuando se habla, en este caso, cuando habla Isaías acerca
del castigo de los rebeldes. Dice en Isaías 65, versículos 6 y 7, dice: He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. En este caso es el Señor hablando Isaías, ¿no? Y dice: por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, dice, yo les mediré su obra antigua en su seno. Pero note como de esos remarcados que hice yo para resaltar las palabras del Señor cuando Él dice que Él recompensaría la maldad, en este caso en particular, de los padres, pero lo daría en su seno. En otras palabras, esa maldad de estos padres, el Señor lo traería sobre sus hijos, si pudiéramos decirlo así. Que el Señor, de alguna forma, traería las consecuencias sobre los hijos por causa de que ellos quemaron incienso sobre los montes. En otras palabras, estas personas estaban viviendo en idolatría, estaban viviendo y sirviendo a otros dioses, quemando el incienso, y Dios dijo, aún en su seno, Él traería, en este caso en particular, la consecuencia o la recompensa, como dice él en el versículo 6, por causa de su maldad. Así que sobre aquellas personas. Y es bien interesante, le digo yo, porque al final de cuentas, si nosotros nos vamos al versículo que estamos estudiando hoy, nos dice en este caso en particular que, que la pregunta de los discípulos hacia Jesús le dicen: ¿quién pecó esto? Sus padres. Y al final de cuentas, en este caso en particular, ellos dan a entender que al final el problema que este joven tiene o esta persona tiene es por causa de una rebelión contra Dios, ya haya sido de sus padres o haya sido de este hombre. Y como les digo, al final de cuentas este versículo me llama la atención porque cuando habla del seno, habla de cuando estas personas están preñadas, las mujeres tienen a ese bebé en el vientre, e incluso en ese estilo de pensamiento hay otras personas que piensan que aún el corazón del hombre genera maldad o crea o vive o hace pecado aún desde que está en el vientre. O sea, no solamente que se puede ver la consecuencia de su pecado aún en el embarazo de la mujer, sino que aún creen que el ser humano puede cometer pecado dentro del vientre de la madre. E incluso estos van, les digo, mucho más allá, porque utilizan en este caso el versículo 7 del libro de Génesis, cuando se habla de Caín y Abel, justo antes de que Caín matara a su hermano, y Dios le habla a Caín y le dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo y esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Pero ellos utilizan esta parte del versículo donde dice: el pecado está a la puerta. Según ellos, tomando o interpretando estos versículos, donde el Señor está tratándole de hacer entender a Caín que el pecado entra o puede entrar en el ser humano aún justo o antes de que éste pueda salir del vientre de la madre. Por eso dice: el pecado está a la puerta. O sea, a la puerta de la entrada de este mundo. O sea, se cree que el mundo o el universo está tan contaminado del pecado, obviamente generado, por supuesto, desde los principios por Satanás, pero que está tan contaminado que aún el ser humano puede incluso cometer pecado aún desde su nacimiento. Y le digo, este estilo de pensamientos que ha existido durante muchos años, todavía hay personas que lo sostienen hasta el día de hoy. Estoy hablando de personas judías, ¿no?
que ellos siguen creyendo hasta el día de hoy, a pesar de que el Señor dice que los padres no llevarán los pecados de los hijos ni los hijos de los padres. Ellos siguen creyendo que muchas de las consecuencias de los seres humanos es a raíz del pecado que ellos mismos cometen, o del pecado de sus padres sobre ellos mismos, ¿no? Como consecuencia, y que son pecados que incluso que estas personas cometen, pero no ahora a la afuera, en el tiempo presente, ya estando conscientes, sino que lo hacen supuestamente de alguna forma desde adentro del vientre de su madre. Obviamente, pues nosotros sería, si pudiéramos decirlo así, imposible creer ese estilo de pensamiento, pero como le digo, compartimos los estilos de pensamientos que otras personas tienen, los comentarios que otras personas tienen, para que nosotros podamos entender lo que vamos a estudiar hoy en día. Y precisamente en este caso en particular, son estos versículos que al final de cuentas nos ayudan a entender el pensamiento del ser humano aún desde los tiempos de antes o aún en los tiempos de Jesús. Cuando los discípulos, en este caso en particular, le preguntan, ¿no? Y le dicen, Señor, este hombre nació en pecado. Perdón, este hombre nació ciego de nacimiento. Pero esa condición, ¿a qué se debió? ¿Se debió a que este hombre pecó? O en este caso, si pecó, tuvo que haber pecado dentro del vientre. O sea, obviamente, por eso existe ese estilo de pensamiento. Tuvo que haber pecado dentro del vientre porque cuando nació ya nació ciego. No es que nació viendo, pecó a los 2 días de nacido y ya se quedó ciego. No, es que desde nacimiento nació ciego, así que pecó él en el vientre o pecaron sus padres. Y por eso él nació ciego. Jesús obviamente no le da la respuesta de la cual sostenemos, si pudiéramos decirlo así, la gran mayoría de la cristiandad, si es que no toda, ¿no? De que Jesús le dice, no es que pecó este ni sus padres, o sea, dando a entender que este hombre no había pecado y que sus padres tampoco habían pecado, sino que al final de cuentas él nació así porque Dios lo hizo así, como dice la escritura en el Antiguo Testamento, que él hizo al cojo, al ciego, al manco, etcétera, etcétera, etcétera. Él nació así para que al final de cuentas el nombre de Dios sea glorificado. Pero es posible que incluso hubiese un estilo de pensamiento por ahí donde dijera, bueno, es que Jesús está tratando el asunto, o sea, la razón, la causa de este problema, ¿no? Donde Jesús le dice, no es que haya pecado este ni sus padres, o sea, dando a entender es, lo importante aquí no es que si sus padres pecaron o no pecaron, sino que lo importante es que esta persona en particular ha nacido para que las obras de Dios se hicieran manifiestas en él, obviamente para la gloria de su nombre, para manifestar el poder de Dios en la vida de esta persona. En otras palabras es, Dios, ya sea que con pecado o sin pecado de él, con pecado o sin pecado de sus padres, Dios permitió el nacimiento de este hombre porque en este hombre Dios quería manifestar su poder para que todos creyesen, en este caso en particular, que Jesús era el enviado de Dios para la gloria de su nombre. Así que con pecado o sin pecado, sea de él o de sus padres, o no teniendo pecado de ninguna manera, al final de cuentas la parte importante que quería resaltar Jesús era que Dios quería mostrarle a ellos el poder, su gloria, su majestad, su autoridad y en este caso en particular si pudiéramos decirlo así, el propósito o la voluntad que tenía para su Hijo Jesucristo. Y en este caso es el entender a las personas que Cristo era el enviado de Dios. Ahora bien, saltando a lo que estamos estudiando hoy en día, en el versículo 34, cuando ellos le responden y le dicen, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. En otras palabras, estos hombres, al no tener nada con qué refutar las palabras de sabiduría que Dios le había dado a este que había sido ciego, para tratar de hacerle entender a los judíos que no era correcto su pensamiento de creer que Jesús era un pecador
que en este caso en particular, más bien que Jesús era el Mesías, el enviado por Dios para la salvación de Israel y por supuesto para la salvación de los seres humanos, pues al final de cuentas estos hombres le dicen, tú naciste de todo en pecado. En otras palabras, diciéndole, no le dijeron, tú naciste con medio pecado, pecaste tú en tu vientre, en el vientre de tu madre, perdón. No le dijeron, tú naciste con medio pecado, tus padres pecaron contra ti. O más bien las consecuencias del pecado de tus padres que fueron pecadores en contra de Dios. Sino que en otras palabras le están diciendo, pecaste tú en el vientre de tu madre, pecaron tus padres contra Dios, por lo tanto, tú naciste 100% en pecado y del pecado. En otras palabras, le estaban insultando a este hombre como que si ellos conocieran verdaderamente que al final de cuentas la consecuencia de su vida fue porque él pecó y pecaron sus padres. Como le digo, el estilo de pensamiento en aquellos tiempos era que si venía una desgracia sobre algún ser humano, era porque habían pecado contra Dios de alguna o de otra manera, o que el pecado viniera de sus padres. Pero como les digo, estos hombres ya molestos porque en su arrogancia, en su orgullo, no quisieron aceptar las palabras de sabiduría que venían de este hombre, donde al final de cuentas Dios estaba tratando de ayudarles a ellos a entender que en este caso en particular la equivocación que tenían podían remediarla, podían cambiar de manera de pensar, pudieran haber dicho, oh vaya, pues tú tienes razón, sí cierto, si Dios no estuviera con Jesús, pues obviamente no pudiera haber sido escuchado cuando Jesús posiblemente oró a Dios por ti para que tú fueras sanado y tú que naciste de nacimiento, ya sea en pecado o no, por parte tuya o por parte de tus padres, pues podemos ver el poder maravilloso que se efectuó sobre tu vida. Pero que al final de cuentas tú tienes toda la razón. Si Dios no estuviera con Jesús, el milagro no pudiera ser en tu vida. Por tanto, nos arrepentimos de nuestra manera de pensar creyendo que Jesús era un falso maestro o en este caso un hombre pecador que se hace decir que es el Hijo de Dios, que se hace decir que es Dios y por tanto nos arrepentimos ahora y aceptamos a Jesús. O sea, Dios trataba de ayudarle a estas personas de entender que eran incorrectos sus pensamientos. Pero como el orgullo, la arrogancia, ¿no? La prepotencia, incluso la vergüenza mezclado con todos estos sentimientos en su mente o en su corazón, lo único que los ayudó a hacer no era arrepentirse, sino más bien ir más en contra de aquello que ellos estaban recibiendo de parte de este que había sido ciego. Y incluso podemos ver que ellos se lanzaron en contra de la persona misma. O sea, cuando ya las personas, en este caso en particular, no pudieron con esa sabiduría que Dios le había dado a este hombre, en otras palabras, si podríamos decirlo así, palabras que Dios mismo pudo haber puesto en la boca, en los labios de este hombre, al ver ellos que no pueden contra Dios y contra su palabra, pues se lanzan en contra de la persona. Cosa que al final de cuentas, le digo yo, se puede ver reflejado la vergüenza que han de haber pasado porque no pudieron refutar ninguna de las palabras de este hombre que había sido ciego. Por eso ellos en esa herida, en esa, si pudiéramos decirlo así, en esa rabia de no poder hacer nada contra Dios, nada contra Jesús, en este caso en particular, a pesar de que amenazaron o tenía la amenaza de ser expulsado este hombre de la sinagoga, al verse o encontrarse que nada podían lograr con este hombre, al final de cuentas dijeron, bueno, a este lo derribamos porque lo derribamos. Podrá decir lo que haya dicho,
podrá tener razón en lo que él haya comentado con nosotros, pero este que nació del todo pecado y ciego, que no estudió como nosotros, que fuimos personas que nos quemamos las pestañas estudiando la palabra de Dios de día y de noche, los 7 días de la semana y que ahora la estamos enseñando, pues no nos vas a enseñar a nosotros. Como le pasó incluso en una ocasión a un hombre cuando estaba predicando, y eso lo escuché de parte de mi esposa, si no mal recuerdo, de un testimonio de un pastor que al final de cuentas había gran multitud de gente, había predicado, pero había dicho unas palabras que al parecer, al pensamiento de su esposa, no eran muy apropiadas, algunas palabras que él dijo. Y cuando ella se lo compartió al esposo y le dijo, amor, yo creo que esto no fue correcto que tú lo dijeras. Y él dice, ¿tú me vas a enseñar a mí? O sea, yo que tengo el doctorado, ¿me vas a enseñar tú a mí? Menospreciando a su esposa. Y llegó el día, el momento donde tuvo que encarar a Dios. O sea, no es que murió, sino que Dios le habló a su vida y le dijo todo lo que Dios tenía que decirle por esa acción de arrogancia que él había hecho en contra de su esposa. Y le dijo Dios, que en este caso en particular, que él había pecado contra Dios al haberle contestado hacia su esposa, porque al final de cuentas, en realidad, él estaba incorrecto al decir esas palabras en el púlpito. Así que le digo, estos hombres igual definitivamente, al ver la condición de este hombre, de dónde había surgido y de donde ya había ayudado a su manera de pensar, ¿no? El estilo de pensar de ellos, el que este hombre pudo haber pecado contra Dios en el vientre y que sus padres pudieron haber pecado contra Dios y que por eso este hombre había nacido ciego, pues ellos diciendo, oye, tú naciste completamente en pecado y vas a enseñarnos a nosotros. O sea, rechazaron la enseñanza que Dios les trajo por medio de este hombre simplemente porque nació ciego y porque ellos creían que Dios castigaba a las personas y por eso se miraban estas consecuencias visibles en las personas. Pero más sin embargo, nosotros sabemos que al final de cuentas los pensamientos de ellos eran erróneos. Al final de cuentas podemos ver que el orgullo, la arrogancia de sus corazones lo llevaron incluso a pecar contra Dios, hablando de esta manera, hablando en contra de una persona que al final de cuentas tenía la razón y que al final de cuentas ese orgullo les evitó la oportunidad de poder entregarse a aquel que podía salvar sus almas por la eternidad. Le digo yo, es bien, bien interesante porque esto lo podemos ver incluso hoy en día. Al final de cuentas, podemos encontrarnos nosotros en la misma situación, donde nosotros solamente compartimos el consejo de la palabra del Señor, enseñamos la palabra del Señor conforme el Señor nos los ha enseñado a nosotros o que lo ha permitido que nosotros lo aprendamos, pero al final de cuentas hay muchas personas que no la van a recibir. Por ejemplo, nosotros podemos sufrir no solamente el vituperio, que solamente son palabras que a veces uno dice, bueno, es que las palabras se las lleva el viento, que digan lo que quieran, ¿no? Y en muchas ocasiones nosotros decimos así. En otras ocasiones sí nos afectan un poco, ¿no? Y decimos, mira, es que me dijo esto, me dijo aquello, y óyeme, no era para decirme, y se afecta a uno emocionalmente a veces en algunas ocasiones. Pero hay algunas ocasiones donde esas agresiones personales, por causa de no resistir la palabra del Señor, se vuelven no solamente agresiones verbales, sino agresiones físicas. Si no, echemos un vistazo a China, donde podemos ver incluso el testimonio de un hombre, me olvidó el nombre de él, pero me acuerdo de unas revistas que ellos producen hoy en día, se llama Las Voces de los Mártires. Aquí tengo paquetes de, bueno, aquí les va, el plástico no les va a dejar ver, así se llama, está en inglés, dice Las Voces de los Mártires. El fundador, si no mal recuerdo de ellos, cuando estaba predicando en China, dice que él fue torturado y hay un libro, me parece que escribieron de él que dice Torturado por Cristo. No estoy seguro si ya lo sacaron en español,
pero el título parece que dice torturado por Cristo, y dice que a él, por causa de Cristo, le pegaron con una tabla en los pies, estaba amarrado en una silla de manos y pies, acostaron la silla, le pegaron a los pies y dice que se los dejaron descarapelados simplemente para que al siguiente día lo volvieran a sacar, amarrar en la misma silla y pegarle hasta que la carne se destruyó y salió el hueso para afuera. Pero le digo, son en este caso en particular ataques a la persona. ¿Por qué? Porque no pueden soportar la palabra del Señor. No pueden resistirla, no tienen argumentos. El Señor es más sabio que cualquier ser humano. Y cuando Él decide usar a uno de sus pequeñitos para predicar su palabra, no importa qué argumentos tenga el ser humano, nunca va a poder contra la palabra del Señor. Así que lo único que les va a quedar es echar mano del ataque personal. No importa quién sea, qué tan grande o qué tan pequeño sea, si el orgullo y la arrogancia es tan grande en esa persona, terminará de alguna forma atacando a aquel que le lleva la palabra del Señor. Y le digo, en China es una. Podemos ver que Rusia igual de la misma manera, en Corea, no digamos en este caso entre los países musulmanes, donde al final de cuentas, como se vieron en las noticias hace un buen par de años, terminan degollándolo. Y no solamente que los matan, sino que lo hacen público, lo graban a través de sus cámaras y lo muestran al público para que los demás sepan a lo que se van a enfrentar, según ellos. Lo que ellos no saben es que al final de cuentas se van a tener que enfrentar ante nuestro Dios. Van a tener que dar respuesta sobre todas sus acciones, pero a lo que los llevo es el ataque personal, el ataque a la persona, el ataque a aquellos que llevan el mensaje de salvación, porque vaya hombre, si este hombre es ciego, a pesar de sus pocas palabras, podríamos decir que al final de cuentas traía palabras de salvación para estos judíos, porque el ciego, el que había sido ciego, no traía sus propias palabras, no estaba hablando de su propio milagro, no estaba hablando de su propia vida, de su propia sanación, no estaba hablando de remedios que lo usó, él estaba hablando de alguien que lo había sanado y ese alguien era nuestro Dios. Obviamente encarnado, ¿no? Aquí en la tierra, pero era 100% humano y 100% Dios. El único que al final de cuentas, como él mismo lo dijo, el único que tendrá en sus manos el juicio de la humanidad. Cuando él dice que todo se lo ha entregado el Padre, todo el juicio. Y le digo, al final de cuentas, aunque las palabras no fueran de este hombre diciendo, oh, Jesús es el Salvador, él al decirles que él los había sanado, le estaba dando estas palabras de salvación para sus vidas. Pero al final de cuentas la rechazaron y lanzaron este ataque personal hacia esa persona. Asimismo, como le digo, nosotros nunca vamos a dejar de tener esos ataques personales. Jesús dijo, me parece en una ocasión, no recuerdo dónde, más no estoy seguro si lo traigo aquí, permíteme, no, no lo traigo aquí, pero Jesús dice en una ocasión, en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo ya he vencido al mundo. Pero note que Jesús de antemano ya está diciendo que las aflicciones van a ser parte de la vida del cristiano. Si aún así podemos ver en el mundo que las aflicciones son parte de todo ser humano, independientemente que sea cristiano o no, ¿qué nos hace pensar que nosotros tendríamos que salvarnos de todas esas aflicciones? De ninguna manera. Ya Jesús de antemano estaba diciendo, miren, ustedes van a ser igual que cualquier otra persona. Van a tener aflicciones, algunos más, algunos menos, pero que al final de cuentas no se preocupen porque yo ya vencí al mundo, pero que las aflicciones serían, en este caso, parte de nuestra vida. Y le digo, y más aún, si vemos que el mundo está unido en sus pensamientos, unido en su pecado, unido en su maldad, y viene uno de nosotros y les dice, oye, no es correcto lo que estás haciendo. Al final de cuentas, obviamente,
esas aflicciones se aumentarán sobre la vida de nosotros los cristianos. Pero tenemos la esperanza que al final de cuentas, aunque alguien pudiera quitarnos la vida, nada más puede hacer. Y eso es algo que no debería ser preocupación para nosotros los cristianos, porque Cristo dice, no os preocupéis de aquel que quita la vida, sino más bien asustados, preocupados, aflígense por aquel que puede no solo quitar la vida, sino que también el alma echarla al infierno. Y eso solamente lo puede hacer Dios. El ser humano puede llegar hasta quitarnos la vida, pero jamás tendrá el poder de echarnos a la condenación eterna o llevarnos al cielo. Eso solo lo hace Dios. Así que al final de cuentas le digo a todos ustedes que todos y cada uno de nosotros vamos a tener estos ataques personales. Y pueden venir incluso hasta de las personas que menos se lo esperan. Pueden venir de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros hijos o de cualquier familiar, no solamente de algún desconocido afuera, sino al contrario. O sea, podemos ver lo que surge en muchas ocasiones dentro del mismo grupo familiar. No digamos, y lo digo con todo respeto, no digamos de los cuñados, de la suegra, etcétera, etcétera, ¿no? De la familia de nuestra pareja, ya sea que sea la familia de mi esposa o sea de la familia mía hacia mi esposa, independientemente de la relación que tengamos nosotros como matrimonio, va a venir de cualquier persona porque es parte de la vida del ser humano. Así que, como les digo, al final de cuentas queremos concluir con esto, que estos hombres, a pesar de que no conocían quién era este ciego, recibieron unas palabras que podían ayudarle a ser salvos, pero al final de cuentas su orgullo, su arrogancia, y digo su orgullo malo, porque hay orgullo, un orgullo que nosotros podemos decir no es malo porque es un orgullo como cuando decimos mi hijo me enorgullece al vivir ese estilo de vida o al tener esas calificaciones y uno le dice hijo estoy orgulloso de ti porque te sacaste un 10 en tal materia, ¿no? Pero hay un orgullo que destruye en este caso la oportunidad del ser humano al alcanzar la salvación, como en este caso los fariseos. Ese orgullo, esa arrogancia, esa insistencia de estar en contra del Hijo de Dios, en contra de su palabra, en contra de todo lo que hacía, evitó, si pudiéramos decirlo así, hasta ese punto que estas personas pudieran recibir la salvación, porque al final de cuentas no quisieron recibir a Cristo como Señor y Salvador hasta ese momento. Ahora bien, poquito peor, todavía se lanzaron en contra de la persona de quien estaban recibiendo estas palabras. Así que lanzaron un ataque personal donde al final dice la escritura que le expulsaron. Ahora bien, hay dos tipos de pensamiento en esta expulsión. Uno de ellos es que algunos creen que le expulsaron de esa reunión. Recuerden que el ciego había sido traído donde estaban los fariseos y creen que estaban reunidos en un edificio, ¿no? Donde estaban atendiendo estos asuntos, donde estaban recibiendo a este hombre. Y dice que al final de cuentas lo expulsaron como diciéndole, oh, tú naciste del todo en pecado y vienes a enseñarnos a nosotros, vete de aquí, como diciendo, lárgate de aquí. En otras palabras, que la expulsión fue una expulsión de esa reunión, mientras, sin embargo, la gran mayoría piensa de esta otra manera. Perdón, que la expulsión es una expulsión de la sinagoga, como hemos tratado en las clases pasadas, donde al final de cuentas este hombre jamás sería recibido dentro de una sinagoga por causa de haber sido expulsado. Expulsiones que incluso la pudimos ver en la historia no muy lejana de la iglesia, incluso en la iglesia católica, como excomulgaban a las personas por no llevar el mismo estilo de pensamiento, incluso hasta reyes llegaron a excomulgar, en este caso en particular, y usted puede verlo a través de la historia. Solamente métase a Google o Google, como algunos le llaman, y busque las expulsiones o excomulgaciones de las personas en la antigüedad a través de la Iglesia Católica. Pero les digo,
Al final de cuentas, este hombre, sea que lo hayan expulsado en esa reunión solamente, o lo hayan expulsado definitivamente de la sinagoga, como eran los pensamientos de ellos, del cual incluso sus padres tenían miedo de decir que Jesús lo había sanado porque tenían miedo que los judíos lo expulsaran de la sinagoga. Pues al final de cuentas lo más importante es poder entender que el orgullo y la arrogancia de estos hombres les evitó recibir la salvación. Así que uh, con ese ataque a esa persona era como si ponerle el punto final a la escritura y decir, nosotros no recibiremos ni a Jesús ni a nadie que venga a hablarnos de Jesús como aquel que había sido enviado de parte de Dios. Gloria al Señor. Permita el Señor que ninguno de nosotros jamás nos desanimemos cuando incluso nos expulsen de la casa de nuestro Padre, cuando nos expulsen con ataques a la persona de la casa de nuestra madre, cuando nos expulsen de la casa nuestros hermanos de la sangre, cuando nos expulsen nuestros tíos o nuestros primos, o nos expulsen aún nuestros propios hijos de sus casas, dándonos ataques a las personas, sino todo lo contrario, que siempre haya en nosotros un espíritu de humildad, un espíritu de preocupación, sabiendo que quien nos ha expulsado no ha recibido la salvación, no ha querido aceptar la salvación, no ha querido aceptar al Señor y el Salvador de nuestras almas, sino todo lo contrario, está tratando de poner punto final a esa aceptación que al final de cuentas pudiera traerlo a la vida eterna. Así que lejos de nosotros de estar pensando y diciendo, como algunos dicen, como el apóstol Pablo, ¿no? Entregándoselos al diablo para que el diablo haga con ellos lo que quiera hacer con el fin de que su alma sea salva, mejor yo preferiría decirle al Señor, Señor, por favor, ten misericordia. Tú sabes que nosotros en la ignorancia éramos de la misma manera. Muchos de nosotros puede ser que no rechazábamos rotundamente a las personas o hacíamos ataques a las personas y diciéndoles no, mejor vete de aquí. Y tampoco no éramos personas que al final de cuentas eh, en nuestro corazón decíamos no quiero saber nada de Dios, ¿no? Algunas personas sí, algunos incluso han dado testimonio que le han echado hasta agua caliente para que se vayan de sus contornos, o sea, con el fin de quemarlos con esa agua caliente y no vuelvan más a predicarle, pero algunos de nosotros tampoco no fuimos así, pero tampoco no los recibíamos con los brazos abiertos. O sea, era algo que a veces incluso nosotros por compromiso abríamos la puerta, por respeto abríamos la puerta, por la amistad abríamos la puerta a aquellos que nos predicaban la palabra del Señor, pero no precisamente porque teníamos gusto o porque teníamos deseo o anhelo de recibir la palabra del Señor. Pero con todo y eso le digo, siempre oremos a Dios porque en algún momento oportuno en la vida nosotros estuvimos así y clamemos por la misericordia de Dios, por su bondad y por su verdad, para que al final de cuentas el Señor pueda alcanzarlos, para que el Señor pueda salvarlos, para que el Señor pueda traerlos a la vida eterna y para que el Señor pueda permitirnos gozarnos con ellos ahí en el cielo y Dios permita que en el cielo hasta podamos reírnos de todas las tonteras que hicimos acá abajo con el fin de no recibir la palabra del Señor. Pero que ya estando en las manos del Señor, allá en su presencia, no va a haber absolutamente nadie opuesto a la palabra del Señor y esto incluye a Satanás mismo que nos pueda arrancar de la presencia del Señor o de la eternidad con el Señor. Amén. Así que oramos y le pedimos al Señor que en su misericordia nos ayude a nosotros a poder tener ese espíritu de mansedumbre, como dice la palabra del Señor, ¿no? Donde al final de cuentas podamos entender que nosotros, o al menos la mayoría de nosotros, no nació en el Evangelio, que fuimos también personas rebeldes, que podamos entenderlos y que podamos clamar al Señor para que el Señor ponga en ellos un espíritu dócil, ¿no? Donde cuando el Espíritu Santo venga a tocar su vida, lejos de rechazarlo, puedan ellos acercarse al Señor
y querer escuchar su palabra. Amén. Oramos al Señor. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, porque en tu misericordia te ha placido, Señor, salvarnos a nosotros, aun cuando en algún momento oportuno de nuestra vida rechazábamos tu palabra, rechazábamos al mismo tiempo tu amor y rechazábamos también tu misericordia, Señor, rechazábamos tu bondad, rechazábamos todo lo bueno que venía de parte tuya. Pero te damos gracias porque has sido paciente para con nosotros, no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades ni conforme a nuestra maldad, sino que has sido gran paciente para con nosotros y nos has ayudado, Señor, a pasar, a pesar de los tiempos, a pesar de las dificultades, nos has ayudado hasta llegar al momento oportuno donde tú, a través de tu Santo Espíritu, traerías salvación y vida eterna a nuestras almas, donde seríamos redarguidos por tu Santo Espíritu de nuestro pecado. Seríamos convencidos de nuestra injusticia y de nuestra maldad y nos ayudaría a entender a que te necesitábamos verdaderamente, Señor, a que necesitábamos de tu salvación, necesitábamos de la vida eterna que venía de parte tuya. Por lo tanto, te damos gracias y te suplicamos por nuestros seres queridos, Señor, los que hasta el día de hoy siguen dando ataques personales a todos y cada uno de tus siervos, a todos y cada uno de tus pequeñitos, que no son solamente personas extrañas a nuestra vida, sino que también son personas cercanas a nosotros, donde son nuestros hijos, nuestras hijas, donde son nuestros padres, nuestros hermanos, Señor, donde son incluso nuestros tíos, nuestros primos, y donde incluso podemos incluir a nuestra suegra, a nuestros cuñados y a todos los familiares cercanos a nosotros. Por lo tanto, te suplicamos que en tu misericordia tú puedas enviar tu Santo Espíritu para que puedan tocar sus vidas, para que pueda dar esa chispa de vida, para que puedas ir ayudándoles a entender lo maravilloso que es vivir para ti, lo hermoso es poder servirte, Señor, que puedas enseñarle lo más bello, Señor, que hay de parte tuya, lo cual es que a pesar de que hemos pecado contra ti, tú no nos inculpas, Señor, tú no nos haces cargo, que al final de cuentas a través de Jesucristo tú nos perdonas de toda iniquidad, de toda maldad y de toda injusticia si decidimos rendirnos a ti, Señor. Ayúdales a ellos a entender que la salvación solamente se encuentra en tu Hijo Jesucristo. Bendícele, Señor, desde lo alto. Cambia su corazón, transfórmalo, así como transformaste el nuestro. Te tardaste años, o más bien no es que tú te tardaste, es que nosotros te rechazamos durante años, pero tu insistencia en tu amor hacia nosotros, tu insistencia en tu misericordia para con nosotros, nos diste tiempo suficiente para llegar al momento oportuno de aceptarte como Señor y Salvador personal. Y te damos gracias por ello y te suplicamos para que lo mismo hagas con ellos, Señor. No importa cuánta ofensa personal o cuánto ataque personal tengamos nosotros. Al final de cuentas es parte de nuestra vida cristiana. Es parte incluso del ser humano allá afuera. Esa aflicción diaria, Señor. Pues con más razón, con más gozo la recibiremos nosotros. Porque sabemos, Señor, que al final de cuentas el día que partamos estaríamos en tu presencia o estaremos en tu presencia. Pero más sin embargo, Señor, la angustia invade nuestro corazón al llegar a pensar que posiblemente nuestros familiares y seres queridos y amigos y conocidos pudieran partir de este mundo sin ti, Señor. Ayúdalos, Señor, a encontrarse contigo, porque ciertamente, Señor, muy doloroso será para ellos y estoy seguro que esas lágrimas y esa tristeza y esa angustia que hoy sentimos por aquellos que partieron sin ti, que eran amigos nuestros, conocidos y familiares, dice tu palabra que tú la enjugarías, Señor, y que nunca más nos acordaremos de ese dolor. Pero lamentablemente ellos siempre estarán recordando todas las oportunidades que tú les diste para ser salvo, y más sin embargo jamás podrán cambiar el rumbo de esa historia, porque ya han pasado a la eternidad.
Gracias, Padre. En cuanto a nosotros, ayúdanos a gozarnos en estas aflicciones de la vida del cristiano, por muy personales que sean los ataques, por muy pequeños o por muy grande que sea, o incluso nos cueste la vida, ayúdanos a estar siempre gozosos, porque sabemos que al final de nuestra vida estaremos en tu presencia para siempre. Gracias, Señor, a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Que el Señor les bendiga verdaderamente, grande y ricamente. Que el Señor pueda traer y suplir todas sus necesidades. Que el Señor pueda consolarles en toda consolación que sea necesaria. Algunos serán por la pérdida de algún ser querido, algunos por alguna pérdida material, algunos porque tal vez sus hijos se han apartado de sus vidas o sus padres se han alejado de sus vidas, pero que al final de cuentas en toda consolación necesaria el Señor pueda consolarles, que el Señor pueda darles la fuerza para seguir adelante y que el Señor pueda renovar esos pensamientos y esa fortaleza espiritual que todos y cada uno necesitamos en nuestra vida diaria. Así que si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana y como siempre recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo y que si Dios lo permite, estaremos aquí hasta que el Señor desee tenernos aquí. Así que al final de cuentas, aunque vinieran ataques personales por un lado y por otro, siempre estaremos predicando la palabra del Señor, porque al final de cuentas nuestro anhelo y deseo siempre será el servir a nuestro Dios. Amén. Así que ruego al Señor que sea el pensamiento de todos ustedes y al final de cuentas recibir del Señor siempre esa bendición, esa riqueza que el mundo no nos puede dar y es esa paz que solamente la da Cristo Jesús. Así que Dios les bendiga rica y abundantemente y si Dios lo permite nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.